Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a otra emisión más de su canal Autotrain, siempre con temas de importancia en la parte técnica, en la parte de funcionamiento de motores o sistemas automotrices. Aquí tengo mi compañero amigo Fabián Copete. Fabián, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Juan, muy bien, gracias por acá desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo está la ciudad de Medellín? Bien, hombre, hoy estuvo un clima bastante, digamos así, calmado, no hubo mucho sol, algo de nubosidad, pero el clima bastante agradable. Muy bien, Bueno, me alegra mucho. Por acá estuvo algo así, como un sí. carrusel. Como un carrusel. No te puedo decir que está con el clima como tú lo tienes. Bueno, Juan, cuéntanos qué vamos a hablar de en esta hora, que continuamos. ¿Qué nos puedes comentar acerca del tema que vamos a hablar el día? Una pequeña introducción de lo que vamos a ver durante esta hora. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a hablar sobre los cuidados e instalación correcta de un inyector de combustible. Muy importante para mantener la eficiencia y no solamente la eficiencia, sino dentro del estado de mantenimiento del motor que se haga pues correctamente. ¿Por qué razón? Porque hay que cumplir ciertos protocolos o ciertas instrucciones que son importantes para la vida útil no solamente del inyector, sino del motor también y su funcionamiento, obviamente. Ah, ya, ¿Sí? perfecto, perfecto. O sea, hay componentes que toca tener cuidado en el momento de hacer la instalación, más adicional, más el tema de programación, que seguramente también vamos a volver a hablar de este tema. Sí, por Bueno, Juan. supuesto, por Ujú. supuesto. De hecho, Fabián, vamos a tratar dos temas muy Sí, señor. particulares, que son el análisis de las juntas de las arandelas de los inyectores, que es algo similar al análisis de las bujías en un motor a gasolina, y lo que es la sustitución de un inyector diésel. ¿Qué debo tener en cuenta cuando reemplazo un componente de esto? De eso es básicamente lo que vamos a hablar. Sí. Es muy ¿Sí? interesante lo que vas a hablar y vamos a hablar en esta charla porque realmente suele suceder que lo tomamos como un elemento simple de cambiar y hacer la programación en la unidad electrónica y nada más, pero lo que tú nos vas a enseñar en esta charla es algo muy puntual y que es importantísimo, es el tema de esas juntas o arandelas de los inyectores. Entonces, Sí. vamos adelante, Juan, a ver qué nos puedes comentar acerca de este elemento que es bien, bien importante dentro de los motores de Common Rail. Sí. Bueno, de hecho, ¿Tienes aquí por ahí? tengo, ¿sí? Amplíala ahí, porfa. Esta es una arandela de inyector, que uno dirá, no, pues es una arandela de cobre Claro, convencional. Resulta que claro, no. claro. La arandela de los inyectores es una arandela aleada, o sea, es de cobre, pero pues tiene otros elementos que le dan unas características muy particulares precisamente para poder sellar, deformarse y trabajar para lo que fue diseñada. Estas Juan, arandelas, Fabián, tienen diferentes espesores de acuerdo al fabricante y de acuerdo al tipo de motor que se vaya pues a utilizar. Pues recordemos de que podemos tener inyectores de la misma marca, sí, pero en señor. motores diferentes, en donde las relaciones de compresión son diferentes y en donde las temperaturas también juegan un papel muy importante en eso. ¿Sí? Ah, perfecto, Juan. Precisamente eso es lo que te quería preguntar acerca de esa función de esa arandela que uno ve, venga, eso ahí puesto, ¿qué es? Eso es para que no se pegue,
a que el inyector sea fácil de sacar, ¿cierto? Entonces es importante como aclarar qué función hace este componente dentro de un motor, y en este caso específicamente sobre el inyector. Acá ya nos estás mostrando unas condiciones. En este caso, ¿qué nos puedes decir, Juan? ¿Qué nos indican estas huellas que tienen estas arandelas de aleación de cobre? Sí, mira, casualmente esa que ves ahí en la foto es esta que yo tengo aquí en la mano, Sí, claro, ¿sí? sí. En donde eh, ahí se evidencia por la misma deformación que podemos, te voy a señalar aquí, por el mismo ajuste que tenemos aquí en este lado y el ajuste que tenemos aquí en este lado, perdón, aquí en este canal, Sí, señor. y que fue primero el alojamiento donde va el inyector estaba limpio. Segundo, se utilizó una llave dinamométrica, una llave de torque para ajustar debidamente el inyector. Recordemos de que el inyector y la arandela trabajan juntos, ¿sí? Así como lo podemos observar aquí. Sí, señor. Cualquier suciedad que tengamos cualquier suciedad que tengamos en el alojamiento del inyector, pues va a presentar una falla. Una Juan, falla en comportamiento de inyección, en el comportamiento del motor. Sí, tú tenías algo para decir ahí. sí, qué pena contigo haberte interrumpido. Eso quiere decir que cada vez que yo desmonte los inyectores, debo primero también inspeccionar esa arandela y no se puede reutilizar, porque lo que según veo en esta huella, ya hay una pequeña deformación con el ajuste correcto y no Sí, se debería reutilizar, ¿correcto? ¿Es así? sí, eso es correcto. Entonces mira que cuando se hace el trabajo bien hecho, pues este motor prácticamente no va a tener ninguna falla por problemas de instalación de inyectores. Recordemos una cosa, muchos técnicos instalan los inyectores, le colocan las arandelas, pero no se fijan qué es lo que está adentro En la base. en la base, en el orificio de instalación, en el alojamiento, llamémoslo más bien alojamiento, donde si hay algo de carbonilla ahí por efecto de la combustión o mugre, etcétera, cuando usted ajuste el inyector, la arandela se va a deformar de tal forma de que parte de los gases de la combustión van a ingresar por ahí, por ese lado, y me van digamos así, a quemar esta parte de la cual no está diseñada para soportar altas temperaturas de combustión. La que está diseñada para soportar temperatura de combustión es la tobera, pero no esta parte que tenemos aquí. Ella aguanta temperatura, pero no debe estar enfrentada a la llama o sí, al quemado de la mezcla que tenemos aquí. Sí. Claro, Entonces, y mire cómo es tan importante un elemento que se ve tan sencillo y que como tú me le dices el nombre, una arandela. Y ya comenzamos a tener que tiene muchísimas funcionalidades dentro de un sistema de común rel. Y que por eso es esa importancia de lo que tú estás hablando con respecto a la medición, a las precauciones y las huellas que están haciendo, que más adelante vamos a mirar los demás casos que tienes para presentarnos el día de hoy. sí, mira, el siguiente caso presentó un problema de pérdida de efectividad en el cilindro. ¿A qué asociamos eso? A una pérdida de compresión, pérdida de eficiencia en la combustión y daños en la culata en la zona del inyector. ¿Daños en la culata dónde? Donde asienta el inyector, en la cavidad o en el alojamiento donde va ahí. ¿Sí? ¿Por qué se daña esto? Por efecto de la temperatura. Recordemos que la mayoría, por no decir todas, las culatas de los motores nuevos son de aluminio. ¿Sí? Sí, señor. Eh, y el aluminio pues es susceptible de altas temperaturas. Obviamente esas culatas pues van refrigeradas no solamente con aceite, sino con refrigerante, pero en el evento de que yo instale mal una arandela de estas, se van a generar unos puntos de sobretemperatura Incandescencia. de incandescencia, en donde me van a comenzar a deformar esa parte de la culata como tal. ¿Sí? Aquí, por Ah, ejemplo, la foto nos muestra algo de carbonilla, una deformación, y podemos también mirar acá, en este lado, de que hay un asentamiento parcial del inyector. Porque mira que aquí de este lado no sucedió absolutamente nada, quedó, digamos así, ya entiendo. Sí, como señor. inclinada, ¿ya?
Y lo mismo se evidencia aquí. Mira que aquí esta parte asentó, digámoslo así, un poco mejor, pero en esta parte que aparece el carbón o la Sí, señor. carbonilla quedó desviada. Entonces por ahí se está colando parte de la combustión, del proceso de combustión aquí, y el inyector no solamente se va a dañar, sino que también se va a dañar la camisilla del inyector. Eso quiere Donde, decir, Juan, sí. que hay que saber escoger pues, inicialmente bien esta arandela, porque esto también me provocaría que un inyector tuviera poca duración. ¿Mm? También en esa parte, no solamente que tenga un problema de rendimiento, sino que también el inyector puede tener una menor duración al no saber escoger o no leer qué es lo que está pasando con estas arandelas, que era lo que tú nos estás mostrando. Sí, fíjate que, por ejemplo, aquí tengo otra. Esta está fracturada. Sí, Así se sacó tal cual. ¿Sí? Falta ver de que la metieron a las bravas y la apretaron y se rompió cuando ajustaron el inyector. ¿Sí? Y no es solamente la fractura que creo que se alcanza a sí, ver ahí, señor. sino que también tiene una fractura en el interior. Vamos a ver si aquí la foto siguiente, esta Ah, sí, es. señor, acá está. Ujú, Aquí, aquí tenemos un agujero y esta fractura pues pasa de lado a lado, de sí, acá de este señor, lado. correcto. ¿Sí? Pero antes de llegar ahí, pues vamos donde estábamos acá, El en, caso este, 2, sí, señor. en el caso 2. Fíjate que me he encontrado con que algunos talleres o algunos técnicos generalizan lo que son las arandelas. Y Ah, resulta que las arandelas no solamente tienen un espesor definido, ¿sí? Sino que son hechas, como te decía al principio, de una aleación de cobre con otros materiales para que cumplan la función de sello y de deformación como tal. ¿Qué hacen muchas veces cuando no consiguen la original? Le colocan una arandela convencional mm, de tubería pues, que no está diseñada para esto. claro. Puede que se deforme, pero el trabajo va a quedar también, digamos así, como a la mitad. Otro Claro, de los eso trabajos, es importante lo que tú acabas de decir, claro, es el material que si yo físicamente podría tener algo muy similar, pero que no tiene las mismas, no cumpliría las mismas condiciones con el que tú nos estás diciendo. claro, y aparte de lo que estamos hablando, Fabián, la arandela sirve de amortiguador también. Uno se pregunta, pero ¿cómo va a servir de amortiguador si eso está todo apretado ahí? Resulta que cuando yo instalo el inyector con la arandela, ¿sí? Hay dos fuerzas, que es la de la culata que está llevando esto para acá y la de la grapa que me está llevando esto en Que contra de seguro, sí. ¿sí? Que me lo asegura. Pero tenemos otra variable que es muy poderosa y se llama combustión. Entonces, cada vez que hay el evento de combustión, la combustión empuja esta punta hacia arriba. O sea, Claro, claro, sí, señor. exageradamente el inyector va a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la arandela? La arandela lo que hace es este movimiento de Sí, compresión, señor. ¿sí? Cosa de que ella no se separe porque lo tengo torqueado debidamente, pero que no quede muy profunda para que no se deforme y no me, o sea, no me, y evite la, la, la compresión que estamos teniendo ahí. Entonces, esa vibración producida por la combustión, lo que me genera a mí es este movimiento de sello y a Mm, la vez de estanque, bueno, sello de estanqueidad de la combustión y sí, al señor. mismo tiempo evita que el inyector se me afloje. Por eso es muy importante mantener el torque de ajuste de este aparato, de este dispositivo, en lo que es cuando yo lo aprieto a mano o cuando yo lo aprieto más allá de las especificaciones, pues corro el riesgo de que o quede suelto o quede demasiado apretado que me dañe la Claro, arandela. deforma mucho ya la arandela y tampoco ya haría esa función que nos acabas de comentar de que hace algo de función de amortiguación. Claro, Sí, señor. Muy bien, ya, muy bien, muy bien. como es el caso de el caso 3 que tenemos aquí, en donde la arandela quedó mal ajustada, ¿sí? Mira que no hay una evidencia de un correcto asentamiento por aquí, medio se logra vislumbrar algo, pero Sí, es muy correcto, sí, leve, señor. ¿sí? Se alcanza a ver un borde un poquito, sí. Esta es la cara que enfrenta al inyector,
pero esta es la la cara que parte enfrenta a superior. la culata. Esto quiere decir de que ese inyector quedó flojo. ¿Por qué razón? Mira todo este hollín que tenemos Sí, aquí, señor, tienes toda la razón. ¿ya? Y muy seguramente ese motor tenía problemas también de daños en culata, emanación de residuos en el área del inyector, o sea, presiones fugándose al interior del tapaválvulas, de la culata en la parte por efecto de la compresión, ¿sí? Y esto es causado por el mal ajuste que tenemos del inyector como tal, ¿sí? Perfecto, mire cómo es de interesante todo y cómo se puede, como estabas diciendo hace unos minutos atrás, cómo mirando o leyendo lo que está pasando en esa arandela, yo puedo comenzar a predeterminar qué es lo que está sucediendo. Esto es bien importante para un diagnóstico, Juan, como tú decías, como el tema de las bujías en los motores de gasolina, que si uno desmonta la bujía y mira el estado de los electrodos, cómo está su contaminación y para determinar algo de diagnóstico. Y aquí también lo que tú estás diciendo con respecto a la arandela es que yo observo los dos lados, tanto el lado que está hacia el inyector como el que está hacia el asentamiento en la cabeza de cilindro o culata, y podría estar determinando qué sucedió y que posiblemente haya Sí, que ser corregido. porque fíjate, vamos a poner un escenario. El carro te llega al taller con un problema evidente que es de inyección. Listo, yo le coloco el escáner, de pronto puede que me dé uno que otro código, etcétera, y las indicaciones me llevan a que yo debo reemplazar o cambiar los inyectores, por A o B razón. El diagnóstico me lleva a eso. Yo simplemente saco los inyectores, se los pido al cliente, el cliente me los trae, arandelas nuevas y de una vez los instalo, pero yo no miré cómo están los asentamientos de los inyectores que el carro traía. ¿Por qué razón? Ah, Porque es que ahí me sí, amplía mi el señor. horizonte en el diagnóstico. No es solamente quita y ponga. La idea es de que yo los quito, retiro las arandelas, que generalmente la arandela en algunos casos se queda en el fondo, entonces con un destornillador de pala lo inserto aquí y o sea, le doy un golpecito para que quede insertada y simplemente la retiro. Como ya no sirve, pues obviamente yo la recupero ahí. Y tengo que observar qué fue lo que sucedió con ese inyector ahí como tal. Si de pronto la falla está, perdón, de pronto si la arandela sale con estas características, pues hombre, no pasa nada y listo. Termino de hacer mi labor Sí, en correcto. el diagnóstico. Pero si yo tengo este caso o tengo este otro, Luego como es hombre, como quemada, ¿no? Más que todo, que sí, se note quemada, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? oleada. Tengo que indagar un poco más porque si yo arriesgo unos inyectores nuevos con una instalación de arandelas nuevas y originales, muy posiblemente ese trabajo no me vaya a durar a mí mucho rato, mucho tiempo. Y quizá el cliente vuelva por una garantía, no sé, 4, 6 meses, 8 meses después, con una falla similar a la que por lo cual me trajo el vehículo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Juan, te Entonces, quiero sí, hacer una pregunta que seguramente tenía que haber sido al inicio. En una diapositiva anterior vi que había varias medidas de estos elementos. Creo que más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Y el porqué de esos espesores de estas arandelas, las vamos a ver ahora más adelante, ¿correcto? sí, sí, por Bien. supuesto. Incluso hay un tema que involucra el empaque de la culata, pero de eso vamos a hablar Sí, un está poco asociado más todo, sí, adelante. señor. Sí, bueno, aquí en el caso 4, que es el último de los 4, digamos así, fue un mal procedimiento de montaje. Se nota que lo Puede ser, apretaron. sí, una arandela distinta al original, de que por efecto de la presión de combustión se fracturó, se rompió. Recordemos que las presiones son bastante altas, no la de Sí, la inyección, sino temperatura. la de combustión con temperatura, asociando temperatura, y que fracturó la arandela. ¿Sí? Aquí vemos de que ella intentó sellar, porque vemos una evidencia pues clara de lo que tenemos acá. Sí, está en diagonal, como algo en ¿Sí? diagonal. Mm. Sin embargo, pues el asentamiento no fue lo más adecuado. ¿Por qué? Porque asentó más de este lado que de este lado. Mira que aquí donde quedó Sí, floja, señor. le dio el chance para que la combustión se comenzara como a romperla. ¿Sí?
Juan, eso quiere decir que cuando uno va a cambiar estas arandelas, también se tienen que fijar en la limpieza de esa base, ¿no? Y supongo que debe haber una herramienta que uno puede usar para limpiar si hay algo, una carbón ahí incrustado y que Sí, fíjate. permita el correcto asentamiento en la parte inferior de esta arandela, ¿cierto? Porque yo podría, creo que por eso está en diagonal, es como si la arandela hubiera quedado en esta posición y algo estaba por acá abajo. Exactamente, exactamente. En un asiento plano la arandela quedó así, ¿ves? Sí, de hecho hay una herramienta que se llama un escariador, una rima, en donde puede ser plana o puede ser cónica, porque recordemos que también hay arandelas Ah, que ok, son aplica igual que cónicas. las bujías con asiento plano y bujías con asiento cónico. Exactamente. Interesantísimo. Y en estas sucede exactamente lo mismo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, mira Perfecto. que pues tienen los mismos comportamientos, por así decir. Aquí tenemos las arandelas cónicas con los mismos comportamientos que acabamos de ver con las arandelas planas, Sí, ¿sí? señor. En donde Se observa. en la figura uno podemos mirar aquí de que hay un buen asentamiento tanto en la parte del inyector como en la parte Sí. de la, de la, del alojamiento del inyector en la culata, ¿sí? Aquí estamos bien. En la figura 2, ¿qué podemos evidenciar? Mira, inyector mal ajustado o flojo y no se utilizó llave de torque. ¿Cómo lo evidencio? Mira estas deformaciones que tenemos aquí, Sí, en los bordes ¿sí? inferiores. En donde intentó sellar, porque vemos de que, bueno, intentó sellar, pero tiene una carbonilla aquí, que eso me indica que el inyector no quedó debidamente ajustado y que posiblemente generó un daño mucho más grande del esperado. ¿Sí? Sí, Por eso es muy señor, importante correcto. revisarlas porque si yo estoy en la figura con condiciones similares a la 2 o a la 3, busque un poco más adentro. Ahí no se limite simplemente a cambiar los inyectores y que el cliente se vaya. Busque un poco más adentro y verifique de que no hayan daños internos en el pistón, ¿sí? Como es, por ejemplo, en este caso. Tenemos un Oh, alojamiento del inyector mal, o sea, sucio, en donde mira de que aquí hubo una deformación por sí, partículas señor. seguramente extrañas o externas al... Lo que hizo fue encoger ahí el cono, ¿no? Exactamente, lo deformó, y mira que el asentamiento tampoco está muy claro. Mira que esta parte de aquí no continúa acá. Sí, correcto, sí, señor. Entonces hubo un asentamiento disparejo y eso me genera una fuga de gases hacia el interior del motor por causa de esa mala instalación. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, veo que cuéntame. en este suelen suceder también daños bastante particulares y que pueden ser también muy catastróficos porque además de que es cónico, pues uno tiene que mirar muy bien el asentamiento y esta herramienta que tú nombrabas ahora, pues también tiene que tener esa forma cónica también para generar una buena limpieza a ese asentamiento de las arandelas, ¿no? Sí, Ah, cada vez que yo retiro un inyector, aparte de lo que hablamos en la charla anterior de cambiar el tubo, hay que cambiar la arandela, ¿sí? sí. Y las arandelas vienen por diferentes espesores. ¿Y qué Esos determina los espesores, espesores? ¿Quién lo determina o cómo se determina ese tema, esa condición que estás eh, precisamente ahí dando las mediciones? sí, mira que aquí tengo las tres de los ejemplos de estos tres y ninguna está parecida ni cercana a la otra. Son Sí, totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué determina eso? El tipo de motor, eh, la instalación que yo deba realizar ahí correctamente. ¿Por qué razón? Te voy a mostrar aquí un momento. ¿tiene que ver con qué tanto ingresa la punta del inyector hacia la cámara? Exactamente, mira, Hacia el aquí pistón, tenemos disculpen. el pistón y aquí tenemos el inyector. Sí, Entonces, si yo correcto. utilizo una arandela que no corresponde, el inyector lo voy a dejar muy arriba o una arandela muy bajita, lo voy a dejar Muy demasiado abajo. cerca. ¿Sí? En las dos condiciones voy a tener combustiones diferentes a la normal. ¿Sí? Recordemos de que toda la combustión debe hacerse dentro de este espacio que hay aquí. Por eso se llama cámara de combustión, porque es donde inicia todo el Sí, señor. proceso. Pero si el proceso inicia afuera o inicia con un ángulo de inyección diferente acá,
pues obviamente la potencia y la expansión de los gases el comportamiento va a ser totalmente diferente, lo que hace de que el pistón pierda fuerza cuando necesite moverse en forma descendente, pues en la carrera de potencia. Ujú, Entonces, ya, muy importante claro. conocer si la altura de la arandela es la correcta. Cada fabricante tiene una altura específica. ¿Por qué razón? Para garantizar, vamos a suponer aquí que la mano mía es la culata y que lo que sobresale aquí esta puntica Sí, señor. es la del inyector. Entonces, si Bien. yo la dejo muy adentro o si la dejo muy afuera, pues eso me cambia toda la película. Sí, claro. Claro, porque la expansión del chorro o el spray del combustible va a hacer que tenga otro tipo de proyección y eso va a hacer que el llenado o como reacción en la combustión puede llegar a ser diferente. Muy bien, muy interesante. Esto me hizo acordar como el tema de los chiclers en los carburadores, sí, los pulverizadores. Sí, Sí. haciendo una analogía así. Sí, sí, hacía que cualquier pequeño detalle en estos pulverizadores o inyectores de combustible, pues se me alteraban el funcionamiento del famoso carburador. Y aquí estos pequeños detalles, en este caso, no es un detalle tan pequeño ya cuando tú nos cuentas todo esto, porque entonces eso quiere decir que los procesos de combustión se van a ver alterados por estos elementos, bien sean cónicos o planos. Ujú, Bien claro. interesante, Juan. Y Muy de bien. ahí también se cambia la temperatura, Fabián. Usted podía creer de que el hecho de que se inyecte afuera o se inyecte más adentro cambia la temperatura de combustión. Eh, Recordemos de que estos dispositivos, estos elementos son muy precisos. Sí, Y ellos, por ejemplo, es un Euro 4 que tiene siete orificios donde se generan unas flautas que así se llaman, como los chorritos, la atomización en la tobera, se sí. generan unas flautas de combustible, que así se llama eso, y esas flautas van a ingresar a la cámara de combustión, haciendo de que si ustedes tocan aquí, ustedes van a percibir de que esto es redondo, esto es de esta forma, en Sí. donde la flauta al inyectar aquí, justo en el ángulo correcto, no acá y no acá, sino justo en el ángulo correcto, hace que se genere un torbellino. El vórtice, Ese sí, señor. torbellino, ese vórtice, ¿sí? Y que ese vórtice, digamos así, se mezcla adecuadamente con el aire que está pues, caliente y listo para que todo el proceso pues, tenga lugar, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la altura de las arandelas. Si yo la dejo más alta o la dejo más bajita, cambio todo, ¿sí? Puedo tener problemas de cascabeleo, tener problemas de temperaturas eh, o de humo negro y Negros. nos vamos a volver locos ahí. Rendimiento del motor, fácilmente, un rendimiento que no, Exactamente, eso, exactamente. eso puede Sí. llegar a generar esa condición. Bueno, muy importante todo lo que nos acaba de decir porque realmente a un elemento que es electromecánico hay que complementarle un elemento que es mecánico, en este caso es una arandela, y que nos va a ayudar a resolver muchísimas situaciones y que pues que a su vez tiene que tener cuidado, hay como un consejo, siempre verifique la información del fabricante del vehículo o del motor, porque no necesariamente tiene que ser del vehículo, sino también del motor, para ver qué especificaciones tiene de sus arandelas para cada tipo de moto o inyectores que se trabajen. Eso es clave. Y segundo, pues Juan, precisamente algo que comentaste también unos minutos atrás, el tema de ese empaque de culata, ¿no? Sí, Que casualmente nos te iba puedes a de comentar sobre pronto eso. ayudar a complementar un poco la información, porque es la importancia, hay muchos mitos, hay muchas cosas, mucho enredo con respecto al empaque de la culata o la tapa de cilindros. Sí, mira, te voy a ampliar un poquito más el tema. Resulta que cuando estamos armando el motor, tanto el componente nuevo, llámese pistón, biela, ¿sí? Pueden venir con unas milésimas de más altura o de menor altura con respecto al original, y esto es normal, esto lo tiene controlado el fabricante. Generalmente utilizan de 2 a 3 modelos de, de pistones, por así Sí, señor. decirlo, para el mismo motor. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Eh, yo debo medir la proyección del pistón en punto muerto superior, qué tanto se asoma con respecto al borde del bloque, ¿sí? ¿Para qué? Para que no me afecte la relación de compresión. Y dependiendo de la proyección del pistón, entonces vamos a seleccionar el empaque de la culata para
compensar ese exceso de salida o esa deficiencia de proyección que yo tengo acá con un empaque diferente que me compense y me mantenga la relación de compresión ideal. Eso por un lado. Y por el otro, de que me mantenga la altura correspondiente a la posición del inyector como tal. ¿Sí? Claro, Entonces, ya fueron dos parámetros, sí. sí. Entonces mira que si yo no escojo el empaque la culate, sino que asumo que es el mismo que el motor traía, con pistones nuevos, puede que el pistón me quede un poco más abajo. Yo le coloco el inyector y ya el inyector no va a quedar en la posición adecuada de, de enfrentarse pues con la cámara Con de respecto a la combustión, cámara, queda sí. ligeramente más arriba. Entonces, cuando la inyección se hace, que es básicamente casi en punto muerto superior, no va a coincidir con este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Sino que más bien va a inyectar por el lado de afuera. Hacia afuera, más hacia afuera que hacia ¿Sí? adentro. Entonces, Complejo. y adicional a eso, sumándole de que si yo le coloco una arandela que no corresponde y si la dejo más gruesa, alejo todavía más el inyector de la cámara de combustión. Entonces mira de que no es simplemente quitiponga, eso tiene Sí, su señor. ciencia, eso tiene su porqué y el fabricante hizo bastantes desarrollos para, digámoslo así, mantener ese equilibrio de relación de compresión, altura del inyector, proyección del pistón, para que todo funcione adecuadamente. Obviamente eso tiene unas tolerancias que están cubiertas pues por el diseño, pero son muy importantes respetarlas. ¿Sí? Claro. Ya van dos detalles importantísimos y estamos hablando que están relacionados con la inyección, Juan. Bueno, Juan, vamos con la segunda parte que precisamente es la sustitución de un inyector diésel y cuáles son los cuidados y precauciones que vamos a tener durante el montaje y antes de encender precisamente el motor, Juan. Sí, ¿Qué por nos puedes supuesto. comentar acerca de esta segunda parte? Bueno, ahí básicamente es limpieza. Yo después de retirar el inyector del motor, tengo que aislar la zona donde estoy sacando los inyectores para que ni mugre ni polvo vaya a ingresar a los orificios. Haga de cuenta un quirófano, ¿sí? Sí, señor. Donde yo tengo que cubrir con plástico y solamente dejar los orificios de los inyectores ahí. Hay gente que lo hace, hay otra gente simplemente que deja el motor destapado en el taller y al día siguiente colocan inyectores, pero el polvo que está ahí en el mismo Medio ambiente ambiente. del taller se deposita microscópicamente no solamente en la parte superior, sino que ingresa también a los orificios donde van los inyectores y eso me va a generar una falla después. Entonces, lo primero que yo debo garantizar es la limpieza. Primero, entonces, aíslo todo el sistema. Segundo, con el escariador o con la rima, verifico de que los asientos de los inyectores estén completamente limpios y en buena posición, ¿sí? Sí, Y luego ya procedo a meter los inyectores. Si me voy con a la arandela demorar, correspondiente, sí, sí, señor. si me voy a demorar a instalar los inyectores, perdón, debo colocar Aquí. unos tapones pues para evitar el ingreso de mugre. Tome agüita, tranquilo, Juan. No te preocupes. Sí, es Imagínate que acá tanta uno, explicación no creas, eso es bastante la interesante. garganta, sí. Sí. Eso es Bueno, bien interesante y el tema de la limpieza en el cambio, en el momento del cambio. Y sobre todo que algunos motores tienen unos desarmes adicionales, ¿no? Para poder llegar a ellos también. Hay unos que sí, son exteriores y otros sí toca hacer desarmes adicionales. sí, porque es que mira, aquí en esta foto, Sí, que la, señor. que la puse pues como registro, cualquier mugre, cualquier partícula que le entre al inyector me lo va a dañar, microscópicamente me lo va a dañar. Mira que esta parte de acá, ¿sí? Sí, señor. Es esto que estamos viendo aquí. Uy, increíble, ¿no? Y estas rayitas, estas puntas que vemos aquí, son abrasiones producidas, lo mismo estas pequeñas que hay acá, son abrasiones producidas por el agua. Wow. Y solo el agua, nada más. Solamente el agua, solamente el agua. ¿Eso cómo se detecta? A través de un laboratorio, por medio de un microscopio, para inspeccionar esos componentes. ¿De cuál estamos hablando aquí? Estamos hablando de esta sección de aquí, de esta sección de aquí. ¿Sí? Ah, ya cuando está desarmado, que es la válvula TW.
que es la que nos crea la diferencia de Exactamente, presión. exactamente, sí. Es Ujú. la que hace una descompensación en las dos cámaras y la aguja se va a mover hacia, en este caso hacia la derecha, abriendo la tobera para que el inyector inyecte. Increíble Eso que ese estamos viendo ahí detalle. en la foto es esta punta que hay aquí. Básicamente es eso. Increíble lo ¿Ya? que llega a ser. Y el agua, ¿no? Y infortunadamente el combustible para motores diésel le gusta el agua, ¿no? Sí, es Por eso trae su higroscópico. separador, ¿no? Es Precisamente por eso tiene su... higroscópico y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo aquí en la ciudad no tanto, porque pues, las bombas cumplen con ciertos estándares de calidad, pero cuando tenemos combustibles en pueblos o en zonas que son muy alejadas, en donde la rotación del combustible no es mucha y en el donde almacenamiento. el almacenamiento del combustible no es lo más, digámoslo así, apropiado, pues hay mucha posibilidad de que haya alto índice de contaminación por tierra, por agua o por otros elementos o que lo hayan rendido con algún otro elemento, otro líquido, Sí. y que pues eso me va a generar estos problemas. En un motor con inyección convencional, a pesar de que sufren también por calidad de combustible, no son tan sensibles, pero Ajá, exacto. en estos sistemas que son muy precisos, eh, se evidencia de que el daño es catastrófico con un combustible contaminado y que la duración y la vida útil de estos elementos, pues obviamente se me va al traste porque ahí no tenemos chance pues de Ahora nada. sí, sabes que ahora sí comprendo por qué en algunos países no está permitido el arreglar los inyectores ni las bombas de alta presión. Ya comenzó a comprender, porque ya son daños que toca ver con microscopio y que pues a Claro, simple vista no lo percibe uno y que uno dice, no, eso está bueno porque visualmente uno lo ve, pero ya viendo desde el punto de vista con microscopio ya comienzan a verse esos detalles que tú nos acabas de comentar. sí, es que fíjate que cuando se tomaron esas fotos yo estaba en el laboratorio y el técnico me dijo, me lo mostró a simple vista y me dijo, ¿usted qué le ve a eso? Y yo le dije, pues no, yo lo veo bien, no le veo ningún detalle. Me dijo, ahora asómese al microscopio y me va a decir qué ve. Y efectivamente ahí donde está el número uno con las flechas, Sí, con el línea roja, sí, señor. esas abrasiones a simple vista, Fabián, no se ven, no se logran ver. Increíble, increíble. Increíble. Y no más, por ese detalle, ya hay que cambiar todo el conjunto de la parte superior del inyector. ¿Sí? Todo eso hay que cambiarlo. Y hay Uf, que increíble. calibrarlo, porque lleva unos resortes, aquí se alcanzan a ver unos Para resortes. mantener cerrado el elemento, sí, señor, sí. Sí, y eso lleva una precarga del resorte con unos torques muy diminutos, haga de cuenta De muñequeando, relojería, y llamémoslo sí, así. de relojería, de relojería. Y eso debe ir a unos parámetros, pues, para que cierre en el momento que es, que el resorte no vaya a quedar muy cerrado porque me da problemas o que no quede muy suelto porque pues, igual el inyector va a quedar más derecho. Es increíble lo que tú estás contando, Juan, porque es muy curioso que es un elemento mixto, donde es un elemento mecánico, por lo que tú hablas de los ajustes, asociado a un componente eléctrico electrónico, que es una bobina que se encarga de mover ese componente, ¿no? Y Mm, que dependiendo de esas precargas que se le apliquen, que son elementos mecánicos, es el éxito también que la parte eléctrica funcione bien, porque pues tú mandas el pulso, pero qué hace mecánicamente el componente es clave y por eso es tan importante lo que estás diciendo y aquí quiero aprovechar. Es importante que el laboratorio donde vayan a hacer esto realmente tenga todas estas tecnologías para que realmente se certifiquen, entre comillas, llamémoslo así, que el trabajo que le hicieron está más garantizado y mm. que no solamente fue que porque cambiaron las piezas y ya listo, quedó el inyector. ¿Mm? Y eso Sí, es que yo le puedo decir algo, Fabián. La sí, tecnología que se maneja en estos inyectores es el top 10, lo máximo, es lo máximo. Entonces, cualquier desviación, cualquier mala precarga que yo le haga al resorte, a la válvula, a cualquier otro componente, me va a afectar adversamente en el funcionamiento del inyector como tal. Y por eso es que muchas veces la gente o los clientes son renuentes a mandar los inyectores al laboratorio porque no, allá me los dejan peor de cómo se los llevo o a la final termino yo cambiando inyectores por unos nuevos porque el motor trabaja peor. sí, Es correcto. precisamente por eso. Sí, Pero señor. pues no todos trabajan mal.
Hay unos, conozco varios, que tienen las máquinas, los bancos de inyección, en donde no solamente le hacen un diagnóstico previo al desarme, ahí te Claro, es indican clave. cómo llega el inyector. Claro, ¿Para qué? Para saber qué es lo que tienen que arreglar. Una vez de que ya lo tienen identificado, lo separan del grupo, lo desarman, revisan los componentes, hacen una lista de qué es lo que se requiere cambiar, le ponen las partes nuevas, lo torquean, lo arman, lo ensamblan completo y lo montan nuevamente en el banco para ver cómo cambia el desempeño o el funcionamiento del inyector. increíble, Una sí. vez de Un que ya trabajo queda, no, es un trabajo muy muy chévere, profesional. es un trabajo de relojería, es un trabajo de mecánica fina, en Sí, donde igual el cuarto de reparación donde usted hace eso es un cuarto quirúrgico, es un cuarto donde usted claro. no puede entrar sucio, donde hay un extractor de aire, donde hay una temperatura también. Tiene que estar a 20 grados. Ah, lo que dice 20 la grados norma de medición. la norma de medición. ¿Por qué razón? Porque como el técnico tiene que medir unos componentes con micrómetro, ya no utilizan micrómetros convencionales, sino digitales, porque Sí, señor. estamos leyendo parámetros de milésimas, 10 milésimas de milímetro, que serían como Sí, 100 señor. milésimas de pulgada. Entonces, eso tiene que estar a 20 grados para que todos los componentes no se me vayan a dilatar por causa de la temperatura. Entonces, mira que hay que reunir una serie de variables o de cumplirlas más bien para que la reparación de un inyector sea confiable. Comenzando con la temperatura, luego con eh, el cuarto, En la, sí, laboratorio como el tal, laboratorio, llamémoslo así, sí. laboratorio, la máquina o el banco de inyección. Y una vez de que ya tienen armados los 4 inyectores que les trajeron malos, los montan nuevamente al banco y los ponen a funcionar en diferentes procesos Rangos. o rangos. Podríamos citar, por ejemplo, Ralenti. En Ralenti, ese inyector tiene una especificación de entrega de tantos milímetros cúbicos en cierto tiempo, en tantos milisegundos. Entonces, él tiene que estar dentro de los estándares. ¿Sí? Luego le van subiendo la presión y simulando las revoluciones. Sí, Tiene que estar entregando tanto y así lo van subiendo hasta plena carga. sí. Si el inyector pasa completo, entonces quedan todos chupitos verdes y ya la máquina te genera el código o la Mm. codificación, la nueva codificación sobre esos parámetros con los que lo cuadró la máquina. ¿Ya? Oiga, Juan, entonces una pregunta rápida, así que no hemos hablado. En pocas palabras, cada vez que yo le digo a la unidad electrónica, esta es la codificación del inyector, es ajustado a esos elementos que estás nombrando desde la compuerta superior, todo lo que es la aguja, los resortes, todos esos flujos que se van a entregar dentro del inyector. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a la unidad electrónica, señora unidad electrónica. El inyector tiene estas características y bajo esas características ajuste los pulsos de inyección para que entregue el correcto combustible, la entrega de combustible. Sí, de hecho, ahora más adelante te comento sobre el por qué hay que codificarlos. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo que creo que es bastante claro Bueno, ahora lo vemos entonces. para eso. Aquí vemos el detalle de un inyector Euro 4. ¿Sí? Aquí lo puse que es una tecnología de hace 18 años, Sí, ese pusiste ahí una nota atrás. en donde mira las tolerancias que hay ahí. Sí, Ahí es tenemos increíble. de más o menos 23 10 milésimas de milímetro, más o menos 3 10 milésimas de tolerancia. ¿Quién mide eso? Eso lo mide no solamente el fabricante, sino el laboratorio tiene que medir todo ese tipo de holguras. Es ¿Sí? La increíble. carrera, por ejemplo, del inducido. Ellos miden esa carrera con un comparador de carátula, Wow. pero digital, y con 100 milésimas, porque eso Claro, lo porque que se estoy va a viendo mover que es es décimas, diminuto. centésimas, 2.375 milésimas de milímetro. Ujú, Eso, exactamente. Entonces, mira de que son partes de mucha, o sea, mucha precisión, un maquinado espectacular, sí. Es de y quitarse uno el que, sombrero. sí, y que mira que
cualquier partícula de mugre, contaminación de agua o un combustible en muy mala calidad, inmediatamente se daña eso. Eso Sí, no señor. perdona, eso no perdona. ¿Sí? Eso no perdona, es que ya comprendiendo lo que tú estás diciendo con estas mediciones, ya se puede entender por qué la filtración es clave en los vehículos. Y por eso es necesario que se mantengan los filtros originales y aparte de eso, pues se cambien en los tiempos estipulados para que primero usted proteja su inversión, que en este caso puede ser un vehículo de carga, y que pues usted va a mantener siempre en buen estado. Y si es una SUV con motor diésel, pues también pues tenga una buena duración y que pues, y lo que más se sugiere es que también traten de llenar el tanque en sitios donde pues usted esté seguro que el combustible es de buena calidad. Si ya por obligación tiene que tanquear o llenar el tanque en otro lado, pues ya sabe que se corre un riesgo y que seguramente va a ser mejor cambiar el filtro de combustible para que el sistema pues no tenga estos Sí. daños. Y Porque drenar, es y increíble las drenar más medidas. frecuentemente. Sí, es increíble lo que nos están mostrando con respecto a las mediciones, es muy, muy importante, ¿sí? Los elementos son supremamente pequeños, los diámetros son muy ajustados y es increíble lo que sucede entre... No, Realmente hay que... y mira una cosa, Fabián, de que si ese es un Euro 4 con 23 10 milésimas de milímetro, el Sí, Euro 6 es todavía más estrecho, pues por así decirlo. ¿Sí? claro, Mira, aquí en la mano tengo una tobera sí y aquí señor, tengo el émbolo, lo que va por dentro. la aguja, sí, Esta agujita es esta que tenemos aquí, ¿sí? sí, la punta del color azul, sí señor. La punta de color azul, y esa tiene que tener una holgura de 23 10 milésimas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando colocamos el inyector, ¿sí? Con una distancia diferente a la que tiene que llegar La aquí, sociedad de las al arandelas, sí combustible, señor. se aumenta la cantidad de temperatura ahí en ese lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera haz de cuenta, un reloj de arena, ¿sí? Que viene más o menos con esta forma, Ya, ¿ya? Esta punta de aquí es esta punta de aquí de la tobera, sí, ¿ya? perfecto, sí. Esto se pone al rojo vivo. Fuera de eso, esta aguja Mm, le está metiendo inyección a alta presión a que tenga que salir por estos orificios, pero como esto está muy caliente. maleable, por así Ah, ya, decirlo, ya. por la temperatura, se deforma y esto coge la forma como de reloj de arena, Ah, ese es el fenómeno que dicen que se estalla el inyector. que se estalla el inyector. ¿Por qué razón? Porque haz de cuenta cuando uno ve que están soplando para hacer botellas, Sí, se mete mucha presión y ves de que el vidrio se aumenta. En vez de ser el aire aumentando el vidrio, pues es el combustible aumentando la cabeza de la tobera. ¿Sí? claro, claro, Entonces, claro, hay claro, la una deforma. deformación ahí, Ujú. hay una deformación por temperatura. Y si eso sigue, pues se estalla el inyector, simplemente le vuela la cabeza porque la presión es tanta que termina rompiéndolo. Y pues hay un daño catastrófico porque se descarga todo el inyector por ahí y hay un bloqueo hidráulico. ¿Sí? Bloqueo hidráulico, claro, ya no hay control mecánico Ya ni no hay electrónico control que valga la mecánico, pena. ya no hay control mecánico. Sí. Entonces, por eso es muy importante eh, la instalación de los inyectores. De hecho, esta tiene ese problema. No sé si Mm, se alcanza como a percibir ahí un poquito como de que deformación. la parte superior en la cabeza es de diámetro mayor que aquí este, Juan, este entonces ahí también viene una explicación muy interesante con respecto a la calidad del combustible. Cuando yo estoy utilizando, vamos a suponer que comencemos a utilizar Euro 5 en nuestro país, quiere decir que el combustible para esos tipos de inyecciones también tienen que cumplir esa condición para que pueda pasar muy fácil por esos orificios. ¿Mm? Eso quiere decir que la viscosidad también del combustible ha de ser más baja para que no tenga problemas de
pasar por esos orificios más ajustados. Y aparte de eso, pues en los Euro 5 en adelante, pues aumenta un poco más la presión, entonces se reúnen varios ambientes ahí que pueden ser muy adversos en el caso de no escoger correctamente Sí, incluso, el combustible. bueno, lastimosamente no tengo la foto aquí, pero esta tobera en particular tiene una fractura aquí, en uno de los orificios. Me tocó darme cuenta cuando le estaba tomando la foto, porque este es parte de otro material de un curso que tenemos. Cuando estaba tomando la foto, descubrí la fractura. A simple vista, Fabián, no se ve. Increíble. ¿Sí? Y eso Y es temperatura, eso en ocasiones es eso. eso es por temperatura en la cámara de combustión. Mm. ¿Producto de qué? Mala instalación del inyector. Mala ¿Sí? instalación, sí. Increíble, ¿no? Bueno, Juan, ¿qué es lo que nos tenías por acá adicionalmente? Bueno, aquí tengo un video en donde pues vamos a explicar el por qué hay que purgar bien hay que purgar adecuadamente el inyector y por qué hay que codificar el inyector. ¿Sí? Entonces, Bueno, vamos, rodemos la película. rodemos video y yo lo voy a ir pausando a medida que vaya presentando. Ahí yo retiro el inyector. ¿Sí? Y aquí tenemos Ahí se ve la arandela. nuestra arandela. Sí, ¿Sí? señor. Nuestra arandela que debe estar debidamente posicionada para que haga sello. Mire que aquí tenemos la cámara de combustión. Esta es la punta de la tobera. Aquí deben estar los orificios. Y por aquí, por este intersticio, por así decirlo, Sí, ese espacio. este espacio no debe ingresar gas de combustión. Absolutamente nada, que era lo que veíamos en las fotos de las arandelas, en donde veíamos una parte Poco negra, quemado, sí. y aquí de este lado es porque parte de los gases de la combustión ingresan acá. Y si el inyector queda muy flojo, esa combustión ingresa por aquí también y Claro. sube hacia la parte interna del motor en la culata, pues como tal. ¿Sí? Sigamos entonces, sí, señor. Entonces, muy importante la posición del inyector. Ahora bien, ¿por qué hay que purgar? Porque hay que purgar el inyector, muchachos. El inyector, nosotros generalizamos de que como son inyectores como un rail, no, eso móntelo y un arranque largo y listo, eso sale y el carro prende. El carro prende. Pero han habido casos, sobre todo en estos inyectores que son Bosch, de que el carro no prende y el inyector termina malo. ¿Por qué termina malo? Porque la construcción de estos inyectores es diferente al de la construcción de los modelos denso. Los denso, por ejemplo, sí. Fíjate que por aquí tengo uno. Mira, aquí tengo un denso Sí, señor. en donde no es tan susceptible al daño interno, sin embargo, hay que hacerle el procedimiento. ¿Sí? Los más delicados son los Bosch, pero vamos a explicarlo de ¿Por qué le manera pasa general, eso pues al para Bosch, que, precisamente? Sí, señor. sí, este es un Bosch y vamos a explicarlo pues de una forma más detallada para que lo tengan en cuenta. Entonces, en la galería interna del inyector donde están las válvulas, hay una forma, qué pena. A ver. Aquí, listo. Esa galería tiene unas formas muy especiales, es un laberinto, por así Sí, decirlo. estoy mirando que no es un circuito Recto, pues, que uno se recto, sí, imagina, que no, es un conecte tubo que va, internamente fácilmente, sí, tiene no, pequeñas camaritas. tiene pequeñas cámaras. Que cómo las hacen, no sé, pero que así son, sí, así son. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se inyecta el combustible o cuando está el combustible ingresando al inyector, ¿sí? Él ingresa por la galería principal de alimentación y Sí, esto de señor. color azul que vemos aquí es la parte de retorno, Sí, ¿ya? señor, correcto. La azul es retorno. En donde va a ser, ay hombre, por Dios. Está nervioso, Juan, tranquilo. Sí, espérate, Ahí. que por hacerle clic a la figura, Le das clic a al video.
Bueno, vamos a quedarnos quietos ahí. Estos círculos amarillos que estamos viendo aquí, que están un poco ya ocultos, es el aire producto de no purgar adecuadamente el inyector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se acumula aire, burbujas o cápsulas de aire en el circuito de retorno, Ah, ok. ¿sí? Y ese aire no puede salir de ahí. ¿Qué pasa con el inyector en el funcionamiento? Funciona mal. Puede que el motor encienda, pero va a encender mal. O en otros, en el peor de los casos, el motor no enciende. ¿Qué hace Sí, el técnico? El inyector salió malo. Vamos a pedir garantía por el inyector. Y listo. Donde se lo venden, pues puede que le cumplan con la garantía, les dan otro juego y listo. Simplemente lo cambió. Pero es básicamente más asociado a mal procedimiento de instalación y purga del inyector que del mismo inyector. No quiero decir que los inyectores no fallen, ellos pueden fallar porque si yo tengo este inyector en un anaquel, en un almacenamiento guardado, sí. por muchos años y esta mercancía no se mueve, pues, hombre, el aire, el La humedad ambiente, en la general. humedad, todo eso, pues Mm. tiende a pegarse en los componentes. Por eso también hago la acotación aquí. Si usted no va a comprar el inyector, no lo destape. Él viene en una bolsa sellada, precisamente ¿para qué? Para evitar de que el aire ingrese por aquí, a pesar de que ellos vienen con un tapón por aquí, un taponcito por aquí y un tapón por aquí por el Retorno. lado del retorno. Lo mismo de los rodamientos. No saque el rodamiento si no lo va a utilizar. ¿Por qué razón? Porque se oxida. Bueno, entonces vamos a continuar aquí, que aquí explicamos básicamente lo mismo de Esas, hace un momento, las en donde holguras. las holguras son muy, muy diminutas, ¿sí? Muy estrechas, y en donde se deben cumplir. Claro, y esa es también la dificultad para el purgado del inyector, porque al ser muy diminutas también le queda muy difícil que el aire salga de ese sector. Exactamente, exactamente. Entonces mira que con estas carreras del inducido, bueno, aquí era donde yo quería llegar. La carrera del inducido es muy mínima, pero si hay una burbuja o si hay alguna interferencia que tenga ahí, eso no va a suceder, entonces no va a funcionar, ¿sí? Ahora bien, en este ejemplo, aquí tenemos las dos inyecciones, pero nos vamos a centrar en una porque el concepto aplica para las dos. Vámonos con la inyección principal. Aquí tenemos un lote de 100 inyectores, o sea, 100 de estos, ¿sí? Sí, señor. Tenemos el inyector 1 hasta el inyector 100. Eh, el fabricante diseña de que este inyector a 200 bares debe estar inyectando más o menos 504 mililitros o centímetros cúbicos de combustible, ¿sí? Con un Sí, ancho de señor. pulso, pongámosle de exageradamente 5 milisegundos. Eso es Sí, mucho, pero que es es para el bastante. ejemplo. 5 milisegundos es aceleración fondo, sí. Pero dejémoslo así en 5, pues como para que tengamos un valor como más fijo, ¿ya? Resulta que en la construcción de este inyector, la máquina que los hace va a sufrir un desgaste. Y Sí, ese correcto. desgaste, pues en el inyector uno no es mucho porque el buril o la herramienta que, que, De corte. de corte que lo construye, pues va a estar nueva. Pero ya con el inyector 2, el 10, el 20, el inyector 100 ya va a presentar cierto desgaste con respecto al 1, ¿sí? Entonces, fíjense que los valores van cambiando. Ahí arrancamos con 0,49, 0,5, 48, 51, sucesivamente, y tenemos el inyector 100 que llegó con 47, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué significa eso? De que para yo lograr esas 200, esos 200 bar y que pueda entregar 504, pero me está entregando 470, ¿cuánto me faltaría de 470 a 504? Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. ¿cómo lo va a compensar eso la computadora? Con tiempo. Entonces, ya no son Perfecto. 5 milisegundos, sino que van a ser 5.1, por poner un ejemplo. Sí, señor. Ese 5.1 equivale a entregar 200 libras, 504 milisegundos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Correcto.
Correcto. Ahora, sí, cuéntame. No, tranquilo, sí, tranquilo, es que me toré también ya, no te preocupes. Entonces, mira que la presión se sube porque ya voy con una aceleración media de 800 bar en el inyector número uno, en donde me está entregando 2, ¿sí? Y el inyector 100 está entregando 2.08 y yo tengo Claro, que entregar 2.018, 18. ¿ya? Entonces, en el inyector Listo. uno tengo que aumentarle el tiempo para que me compense eso, porque mira que estoy por debajo. Y esos Estoy son los muy, muy famosos por debajo códigos. con respecto al inyector número 100 que entrega 2.08. Tendría que aumentarle 10 más para que me dé los 2.018 y el código del inyector 100 no va a ser igual al inyector 1 que me está entregando 2, que ese sí necesita 18. En el otro necesito 10, en este Claro. necesito 18. ¿Sí? Y así, con el mismo concepto, tenemos a 1200 bar y a 1600 bar, que son, digamos así, las presiones máximas de funcionamiento, aunque hay inyectores que trabajan a 2000 y a 2200 bar, pero ya son, digamos así, otro tipo de, Condición. de normativa. Sí, Sí, esto es como para Euro 4 básicamente. muy bien. Entonces, de ahí viene la importancia de la codificación. ¿Sí? Que es la entrega de combustible individual por cada inyector y eso va a hacer que el cilindro tenga un trabajo entre comillas diferente si yo no codifico en la unidad electrónica el valor que trae el inyector y me puede estar entregando menos o más combustible Por porque, supuesto. porque la unidad electrónica no sabe mecánicamente cómo está él con estos valores que tú nos estás mostrando en la tabla. Uh-huh. Sí, mira, por ejemplo, a 1600 bar el inyector 1 está entregando 4.1 y tiene que entregar 4.021 menos. Uf, Entonces, claro. ¿qué tengo que hacer ahí? Acórtele el ancho de pulso para que me entregue 4.021. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, Claro. por eso es súper importante no solamente purgar, sino codificar. Si no codificamos, esos códigos no existen. ¿Y qué hace el inyector? ¿Qué hace la computadora? Utiliza la media que vemos ahí a su derecha, que son 504 mililitros, 2000, 3000, 4021, y ella Sí. simplemente los entrega y listo. De ahí es que se escucha el ruido fuerte de inyección. ¿Por qué razón? Porque este está por fuera de la entrega normal que tiene que llevar cada inyector. ¿Sí? Claro. Y mira también, Fabián, ya para terminar, de que cada inyector tiene un código. No importa dónde vaya, en el 1, en el 2, en el 3. Sí, ¿Para señor. qué? Para que se compense. Yo puedo tener el inyector, hagamos el ejercicio del inyector el 1, el 2, el 3 y el 4, donde corresponden, en el cilindro 1, el 2, 3 y Claro. 4. ¿Sí? Mira que cada uno tiene un código diferente. 49, 5, 48 y ¿Sí? 51, sí, Y señor. 51. Pero yo tengo, la computadora tiene por orden entregar 504, no más de ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Ingrésele esos valores para que ella en su matemática ya cuadre los tiempos y me compense esas entregas. Puede que sea un poquito más, un poquito menos, pero de ahí viene la importancia de la codificación. Sí, ¿Sí? esa es la importancia, sí, que a veces dicen, no, pues ya el motor prendió, eso no hay necesidad de codificarlos, pero como no se comprende o no de pronto no tanto que se comprenda, sino de pronto es el conocimiento, Juan, que eso es importante, ¿no? Que de pronto hace falta el conocimiento del por qué es que hay que decirle a la unidad electrónica, mire, este es el código del inyector, ¿no? Correcto. Y a veces es falta de conocimiento, no es más. Y ya con esto, pues uno prácticamente puede decir, ya comprendo por qué traen esos Sí, códigos y por qué se lo tengo que decir a la unidad electrónica. el porqué de la codificación. Sí, señor. Y sin Muy bueno. eso, créame que echamos a perder la máquina. La Sí, dañamos. ¿Sí? sí, señor, eso es verdad. Entonces, aquí para finalizar el tema, ojo con el tema de la despreciación del sistema, es importante conocer cómo sacar el aire y segundo, pues el por qué se debe codificar en la unidad electrónica los valores que trae el inyector para que el motor trabaje correctamente y a su vez también que tenga una mayor duración de funcionamiento del motor, Juan. Uh-huh. ¿Sí? ¿Algo más, Juan, ya para cerrar en ya esta charla? No, Fabián, pues igual quedan muchas cositas por ahí para Mira seguir ahí. hablando de este tema, pero pues esas las podemos adelantar en otra ocasión. Entonces, Sí, yo creo señor. que
por ahora terminamos, igual agradeciéndote por tu tiempo, hombre, y tus preguntas y pues el apoyo acá. Bueno, Juan, muchas gracias. Saludar a las personas que se conectaron. Recuerde que Juan Manuel y yo pertenecemos a una empresa que es Autotrain. Estamos presentes en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay. Nos pueden escribir al correo electrónico colombia@autotrain.com. Nos pueden visitar en nuestra página www.autotrain.com.co y ofrecemos diferentes tipos de cursos. Y nos pueden visitar también en la página en Facebook o pueden ver en Instagram o también en este canal que es el canal de YouTube. Juan, muchísimas gracias. Espero que estés bien, cuidándonos mucho todavía mientras pasamos todo este temporal. A vos, hombre, Espero muchas vernos pronto gracias nuevamente. y que estés muy bien. Muchas gracias, hombre. Feliz tarde y feliz fin de semana también. Gracias por tus aportes y saludos a todos. Hasta pronto, señores.